Value Investing FM, episodio 77. Hola, soy Paco Lodeiro. Bienvenido a Value Investing FM, el podcast semanal en el que te ayudaremos a sacarle partido a ese dinero que tanto cuesta ganar y ahorrar. ¿Cómo? A través del método de inversión más seguro, sensato y rentable, el Value Investing. Te recuerdo que si quieres empezar a sacarle partido a tus ahorros y no sabes por dónde empezar, tienes a tu disposición mi curso gratuito de introducción a la inversión en bolsa en la web www.academiainversión.com. Y yo soy Adrián Godás, colaborador de Academia de Inversión y fundador de Hacia el Danubio, el único blog donde encontraréis temas que van desde Dostoyevsky hasta minas subterráneas en el Congo. Esta semana tenemos otra de nuestras maravillosas entrevistas conocidas en todo el mundo hispanohablante y en esta ocasión tenemos a uno de los, ¿cómo decirlo?, dos tuiteros o blogueros más conocidos de la baloesfera española, que tenemos con nosotros a Adrián Hernández, conocido como Adri Value. Hola chicos, ¿qué tal estáis? Encantados de tenerte aquí, Adri. Es un placer y un honor. Y bueno, para los que no lo conozcáis, pues decir que Adri lleva 20 años trabajando en el sector IT y es inversor privado desde 2016, autodidacta y, como digo, uno de los referentes de la baloesfera española. Bueno, empezamos la entrevista, como siempre, haciendo preguntas un poco globales del pasado. Y la primera es, ¿por qué empezaste a invertir? Pues yo creo que igual es lo mismo que todo el mundo, buscando rentabilizar mis ahorros, lo típico. Tenía ahí unos ahorrillos y vas al banco y te dice, bueno, te ofrecemos un depósito al 0,05%. Y dices, vale, ¿y eso en euros al año cuánto es? Y dice, bueno, no es mucho, igual, si metes 10.000 euros, pues no sé, 10 euros. Y yo, y pretendes que te deje mi dinero por 10 euros durante 5 años. Entonces, claro, dices, esto no tiene sentido ninguno. Y pues eso, a mediados finales de 2016 empecé a curiosear cómo sacarle rentabilidad a mis ahorros. Y al final veía eso, que la renta fija te ofrecía algo muy básico, igual un 1,5%, un 2%, y me parecía totalmente insuficiente. Entonces al final, ya en un par de semanas incluso ya saqué la conclusión de que tendría que tirar hacia la inversión en bolsa, en renta variable, y ahí empecé mis pinitos ahí en bolsa, finales de noviembre de 2016 o así. ¿Y cómo empezaste? Total, claro. ¿Buscaste por internet? ¿Empezaste con algún libro? ¿Hubo algo que te marcara más, que recuerdes de esos primeros pasos? Pues al principio fue eso, googleando, pues cómo sacar rentabilidad a mis ahorros. Y lo típico, pues el que más me llamó la atención era eso, la inversión en bolsa. Y leí así algún libro de estos de novatísimos, bueno, puedes invertir en arte, puedes invertir en bienes inmobiliarios, y al final siempre me tiraba más la renta variable porque a largo plazo era lo que más rentabilidad obtenía. Entonces siempre atacaba por ahí. Y eso, pues googleando un poco también, veía que la gente pues solía comprar, los que encontré yo, solían comprar empresas sólidas, empresas grandes, empresas conocidas, con ingresos estables y estas cosas. Como por suerte no caí en la trampa de Telefónica o Banco Santander, pero caí en la trampa de, por ejemplo, de inversión poco rentable de, por ejemplo, Red Eléctrica o Enagás, las típicas empresas bono, que pagan un buen dividendo, parecen estables y tal, pero claro, al final la rentabilidad a largo plazo está muy limitada. Son negocios regulados, con ingresos limitados, les pueden bajar los ingresos y bueno, no conoces los riesgos cuando empiezas así. Al tuntum, de aquella invertida casi al tuntum. Y qué raro que no cayeras, aunque lo comentamos, que no cayeras en estos rollos de trading que normalmente si buscas en Google
Sí, pues es lo que suele aparecer en Google o los medios en general. sí que me aparecía en su día, pero ya de inicio dije, claro, esta gente trabaja 2 horas al día y se rejubila. Ya de entrada ya me parecía demasiado fácil, te lo vendían todo demasiado fácil, dijo. Ahí hay trampa, ya estaba con la mosca detrás de la oreja y nada, ya de inicio no les di credibilidad porque ya veía que te estaban vendiendo la moto, ¿sabes? De gana dinero sin esfuerzo, da igual lo que sea, si es bolsa o si es un trabajo normal, es que el dinero no se gana sin esfuerzo. Tal cual. Pues muy bueno. Ahí fuiste muy hábil. Pues suerte, pura suerte. Igual si algún amigo me hubiese recomendado, oye, métete en esto, que yo gané un 30% en un mes, igual me hubiese picado el gusanillo, ¿sabes? Pero como empecé así por mi cuenta, pues no me dio por ahí. Y no empezaste entonces con rayitas, que No, veía que la suele gente ser las muy raro. usaba, no, veía que la gente las usaba, pero vamos, yo cogía mis empresas al tuntún sin mucho criterio, veía ahí pues a qué PER cotizaba, que no estuviese a PER 20, que no estuviese muy cara, en teoría, porque el criterio que tenía por aquel entonces era casi nulo. Y nada, veía que la gente que sí, que dibujaba ahí soportes, resistencias, no sé qué, y un montón de ondas, y no sé, tampoco le veía mucho sentido a eso, ¿sabes? Lo veía un poco metafísico. A ese Ah. tema. Un ¿Y cuál poco, dirías? perdón, es como la homeopatía de la inversión, eso de las rayitas y el análisis técnico. Muy buena analogía. Totalmente Hmm. de acuerdo. Ojo, y no confundir con el análisis cuantitativo, porque hace poco también comenté con alguna gente el tema este del RSI, por ejemplo, y al final es algo medible, mide el volumen, perdón, mide el precio, la evolución del precio y tal, y eso es un indicador cuantitativo. Entonces, eso sí que me parece que puede ser útil. No sé hasta qué punto, pero puede ser una buena referencia. No hay que meterlo todo en el mismo saco, me refiero. ¿Y cuál dirías que es la lección más importante que has aprendido como inversor en estos años? Pues yo creo que me gustaría destacar el cambio de chip, porque los primeros meses eso, compraba empresas al tuntún, como dije, Red Eléctrica, Nagas y estas cosas, empresas conocidas, grandes, que piensas que no van a desaparecer, que no vas a perder dinero, pero al final a mediados de 2017 más o menos, veía que casi todo el mundo hacía lo mismo y dije, joder, aquí para ganar dinero habrá que hacer las cosas de un modo distinto a la mayoría, ¿no? O vas con el rebaño, porque todo el mundo dice que sí, que hay que ir en contra del rebaño y luego la mayoría hace lo mismo que los demás. Y claro, no, al final veía que la mayoría de carteras que veía por ahí eran casi iguales y dije, aquí vamos todos al mismo camino. Y nada, y afortunadamente me encontré con el primer libro de Benjamin Graham, El inversor inteligente, y ahí ya me cambió el chip completamente. En plan, dije, joder, por fin alguien dice algo con criterio y lo escribió hace 80 años. Dices, joder, ya podía haber empezado por aquí, ¿sabes? Y yo creo que es el libro con el que se debe empezar o el segundo libro, ¿sabes? Para empezar a invertir. Y ahí ya empecé con el chip de comprar barato, margen de seguridad, analizar bien las cosas y bueno, a partir de ahí ya sí que fui creciendo paso a paso, ya fui evolucionando, porque los primeros meses como que estaba estancado, ¿sabes? No tenía criterio para saber si una empresa era mejor que otra o si estaba más barata, si estaba más barata por motivo, esas cosas. Y en esta evolución, ¿cómo ha evolucionado tu estilo de inversión? ¿Cómo era al principio? Bueno, al principio Sí, más al tuntún, luego sí. ya te fuiste perfilando en tu análisis y ahora, ¿cómo lo definirías? ¿Qué Sí, buscas? digamos, a mediados de 2017 era comprar barato, por aquello de pagar un múltiplo bajo, margen de seguridad, todas estas cosas, pero a base de leer libros y de investigar un poco, ya lo de los múltiplos bajos, soy un poco agnóstico, porque claro, hay negocios buenos que se merecen múltiplos altos. No, yo creo que no se puede discriminar. No compro nada, no me parece correcto decir no compro nada que cotice a más de PER 10. Es que, joder, hay negocios buenos que se merecen un PER 20, ¿sabes? Negocios estables, ingresos recurrentes, negocios de crecimiento, pero claro, siempre hay que tener cuidado con las ventajas competitivas, con los competidores y demás. Y eso, sobre todo, a lo largo de 2018 ha sido hacia lo que he ido tirando. Porque claro, con múltiplos baratos hay muchas trampas de valor, y aunque pagues un PER 10, puede ser un PER 10 virtual. Si le bajan los beneficios a la empresa,
aunque la empresa siga perdiendo, vas a perder dinero. Es que hay que andar con mucho cuidado, esquivando minas y aquí al final se trata de no perder dinero y sacar buenos resultados. Entonces, no me gustaría ponerme ninguna etiqueta, sino comprar negocios de calidad a precios justos, creo que dice Buffett o algo así, ¿no? Una cita famosa de Buffett. Sí, mejor negocios excepcionales a buen precio que negocios buenos a precio excepcional. Sí, pues algo así. Yo creo que se podría definir como algo así. Y ahora ya tiro más hacia ventajas competitivas. Ya no, al principio veía casi como una puñalada pagar un PER 20, ¿sabes? Y ahora digo, bueno, hay empresas que sí se merecen un PER 20 o más, o un múltiplo de cash flow de 22 veces, como Constellation Software, por ejemplo. Entonces ya voy tirando más hacia calidad, ventajas competitivas, ingresos recurrentes y buenos negocios también. Que eso no quita de que invierta también en microcaps un poco oscuras y que pierdan dinero. O sea, un poco de todo. Buscar valor donde esté. Sí, invierto en todo lo que yo crea, en todo lo que yo considere que a futuro va a valer más, independientemente de si capitaliza 50 millones, 5.000, un poco. Ese es mi objetivo. Y pasando a otros temas ya más actuales, ¿cuál dirías que son tus fondos inversores de referencia? Y como siempre, aclaro que vale de España, de fuera, de ahora y de siempre. Pues los dos con los que más me identifico a nivel nacional es sin duda Valentum. Chus y Luis me parecen unos analistas y gestores excepcionales. Aparte no tienen, ya no solo porque tengan rentabilidad doble dígito durante los últimos 5 años, creo recordar, corregidme si me equivoco, sino porque también no les cuesta reconocer errores, aunque tengan una posición top 2, mañana detectan que hay algo turbio en el sector o que el management les dijo algo pero no fue del todo honesto, cogen el teléfono o la plataforma de trading, venden y a otra cosa, ¿sabes? No, a nivel comportamiento, ya no es solo a nivel analizar, me parecen una referencia, una gran referencia. De hecho, conocí algunas de las posibilidades que llevo en cartera, las conocí a través de ellos. La famosa IPCO, a principios de 2018, creo, en un vídeo que hablaban de sus nuevas posiciones o algo así, y dije, joder, si Valentum, que les gusta comprar calidad, se mete en una empresa súper cíclica, apalancada, aquí tiene que haber valor. Y ahí empecé a husmear en IPCO o Gym Group. Gym Group creo que la conocí a través de ellos también. En su día no me subí al carro porque me parecía que estaba muy cara y a principios de año ya dije, joder, la están castigando demasiado, esto es un buen negocio y esas cosas. Y bueno, fuera de España me encanta la filosofía de Smith, de Terry Smith, de comprar buenos negocios a múltiplos razonables y no hacer nada, el do nothing que dicen ellos. Me parece una filosofía que a largo plazo lo van a hacer bien, porque aparte sus principales posiciones son grandes empresas con buenas ventajas competitivas, entonces yo diría que son mis dos referentes. En Estados Unidos no sabría deciros uno. Hay gente muy loca por allí. ¿Y podrías comentar cuáles son tus principales posiciones en la actualidad? Luego comentaremos algunas de ellas, quizás no las principales, pero otras que no están tanto en el radar de la value sphere española, que también es interesante. Primero las principales y luego hablaremos unas más originales y muy interesantes. Muy bien, pues mi primera posición es Gym Group, es en la que tengo mayor convicción y yo creo que vale bastante más de los 200 y pico peniques a los que cotiza últimamente. Mi segunda posición es Burford, que me parece la típica empresa incomprendida, que mucha gente dice que es un black box y demás. Me parece que el castigo al que le están sometiendo es excesivo, que hay mucha desconfianza alrededor del negocio, pero el negocio va bien. Me parece el típico ejemplo de sentimiento de mercado negativo o algo así. La tercera es IPCO, International Petroleum, que la tengo ahí la tengo ahí por el management, por la asignación de capital, porque me parecen muy buenos en lo que hacen.
La cuarta desde hace poco es Facebook, que aumenté hace poco con todo ese ruido regulatorio, que igual tarda años en producirse si es que se produce. Y la quinta es Riverstone Holdings, creo que subí un análisis al blog hace tiempo. Y la sexta, MTBC, que la comentaremos después si queréis. Sí, podemos comentar ahora, podemos empezar por Riverstone, si te parece, que seguramente que la mayoría de personas que nos están escuchando va a ser la primera vez que oyen hablar de esta compañía, de Riverstone Holdings. Sí, ¿A qué se dedica? ¿Dónde está? Pues mira, esta es una empresa que fabrican guantes de vinilo y látex, sobre todo vinilo, porque el látex causa alergias y demás, para los sectores de semiconductores, son guantes muy especializados, y para sector sanitario. Tienen que cumplir unos estándares de calidad bastante altos para ser antimicrobianos y cosas de esas. Es una empresa malaya, como casi todos sus rivales, inicialmente por acceso a materia prima, con lo que se produce el látex, que se produce en unos árboles de allí, pues por acceso a materia prima empezó a crecer el sector allí, y prácticamente los principales rivales es un oligopolio de 8, 9, 10 empresas, cuando hace 20 años eran cientos de ellas. Empezaron a quebrar, se consolidó el sector, esas cosas, y bueno, cotizan en la bolsa de Singapur. Capitaliza es una small cap, capitalizan creo que 400, 500 millones de euros más o menos al cambio. Y bueno, me gustaría destacar que en el segmento de semis la empresa es líder en cuota de mercado, tienen el 60% de cuota de mercado, con lo cual es como un nicho, es un segmento muy pequeño en el que un rival grande no se va a fijar, porque igual es de, yo qué sé, 1.000 millones de euros. No, las empresas grandes no lo van a ignorar. Y esto les permite tener un margen bruto más alto. Pero por contra es más cíclico, dependes del ciclo de semiconductores. Pero bueno, la empresa nunca ha perdido dinero. El segmento sanitario es más estable, ingresos recurrentes, en crecimiento, pero con más competidores. No hay tantas barreras de entrada. Y creo que se le está castigando en exceso porque se le ha resentido el margen bruto. Por un lado le penalizó los precios del butadieno, que es su principal materia prima. Y por otro, también el sector semis no está tirando todo lo fuerte que estaba en 2017-2018. De hecho, el margen bruto está en mínimos históricos. Desde 2011-2012 más o menos no tenía un margen bruto tan bajo. Yo creo que en cuanto recupere el segmento de semis, por ejemplo, en cuanto recupere un poco, yo creo que el margen bruto va a subir y la cotización de la empresa debería responder, ya que ganarán más, simplemente. Y como curiosidad, ¿cómo descubriste Riverstone Holdings? Pues la verdad, creo que me la había comentado algún alumno del club de inversión, pero, o sea, me la dejó caer, ¿sabes? En plan, oye, échale un ojo a esta que tiene buenos márgenes. No es que viese una tesis súper elaborada, ¿sabes? Fue una de estas que te llegan, no sé, 400 a lo largo del año y dices, joder, pues para ser un negocio industrial tiene unos márgenes buenos, nunca ha perdido dinero, margen bruto para ser una empresa industrial del 20-30%, dices, no está tan mal. Y bueno, me llamó la atención. Y también el negocio, que es típico negocio aburrido, que no va a salir en los titulares, ni es la última tecnología, ni hay smart guantes, ni nada de esto. Claro, porque, bueno, antes estábamos hablando que tú utilizas screeners dentro de tu forma de buscar ideas, los screeners, o buscar directamente a veces países, sí. Decir, bueno, pues voy a mirar la bolsa, el mercado, tipo el map de X país, y empiezas a buscar por ahí. Sí que me parece, yo creo que es interesante como fuente de ideas. El típico índice súper castigado, como hice hace unos meses con el índice secundario de Italia, que con todo el ruido de la deuda, de que el gobierno populista de turno quiere montar su otra moneda, el típico índice que te baja un 30% en 3 meses. Yo creo que en esos casos va a haber venta forzada y va a haber buenas oportunidades. Entonces lo que hago es cogerme el índice menos seguido, el índice secundario donde cotizan las small caps y tal, y me saco una lista de empresas y empiezo a ver una por una. Mi primer filtro es que produzcan cash flow positivo, porque si me meto en negocios que igual son regulares,
no quiero que la empresa pierda dinero, que me vaya a diluir, esas cosas, y que esté dentro de mi círculo de competencia, como hice con la Doria el año pasado. Si queréis la comentamos después. Perfecto, pues si quieres comentarla ahora. Perfecto, pues ya enganchamos. Ya enganchamos, venga. Esta es una empresa de alimentación. También, creo que también en el blog, en Eurovalue, tengo un análisis en vídeo. Si cierto. le interesa a alguien. Es una empresa de alimentación italiana, produce casi todo marca blanca. Es una empresa de estas italianas que le gustan a Adri. A mí me encanta. Seguramente estarán relacionados con la mafia. Aunque Pero ¿dónde están? ¿Dónde está la sede? Está donde más te gusta, en el sur. Ah, bien. O sea, Pero ya- ¿sabes dónde exactamente? Joder, ahí me pilláis de memoria no lo sé. A ver, sí, o sea, hay una industria mucho de alimentaria, cítricos y tal, muchísimo del sur, o sea. Sí. Es Tienes razón. ininvertible para Adrián. No, ya, o sea, ya no. Ya. Ya no. No. O sea, totalmente, o sea, pero porque sé lo que pasa por ahí abajo y no. Ten claro que los márgenes que vas a ver no son reales. Tendré cuidado y... Mira, estoy buscando, está en Angri, Ah, Angry. en la No me provincia acordaba. de Salerno, región de Campania. pues ya no me Uf, acuerdo. empezamos en campaña. Uf. Mal asunto, ¿no? Ahí muy cerca de Nápoles. Claro, es que es eso, es la zona que... La Campania creo que es la zona de Nápoles. Creo que es la provincia de Sí. Nápoles. Sí, está pegado a Nápoles. Joder, está justo... Hostia, transmite seguridad. Está al lado de Pompeya y el Vesubio. Hombre, si les Sí. pagas su parte, tienes protegido el negocio. ¿Qué más quieres? Al lado aquí de Nápoles, sí señor. O sea, me estás diciendo que el negocio lo controla la Camorra. Muy bien. ¿Qué puede salir mal? Yo busqué uno por uno los miembros de la directiva y al menos no encontré ninguna noticia, ni ningún juicio, ni nada raro. Pues claro que no vas a encontrar nada. Pero ¿qué te crees que es esto? Ay, pues voy a tener que hacer contactos con la mafia, a ver que me hagan un due diligence de qué tal es la empresa. Ah, eso sí. Va a ser lo mejor. Pues la castigaron mucho en bolsa porque en 2018 se resintieron los márgenes, sobre todo margen bruto, margen EBITDA, porque sufrió presión en precios en los mercados de Reino Unido y de Italia, que también decreció el sector. Y además a todo eso se le juntó lo que os comentaba del ruido este del impago de la deuda y demás. El índice bajó un montón y, no sé, bajó de 14 euros a 8 en, no sé, 4 meses. Había bajado a 9, subió a 12, volvió a bajar a 8, o sea, una montaña rusa. Y nada, me parece que es un buen negocio al tratarse de alimentación. El sector está al alza en Europa. En general, en la mayoría de países, la marca blanca le va ganando cuota de mercado a las marcas tradicionales. Y bueno, la empresa envasa tomate, legumbres, zumos, salsas, de este tipo de cosas. Y la controla la familia Ferraoli, que supongo que estará ahí conectada con la mafia, ¿no? ¿Tienes, O sea, ¿tienes no, alguna o sea, referencia no es de automático. la familia Ferraoli? A ver, o sea, si eres rico en esa zona tienes que conocer a mafiosos, sí o sí, o sea, es una ley no escrita. No. ¿Cómo era familia? Ferraoli. En italiano no sé cómo se pronunciará y ya se me escapa. A ver, voy a buscarlos a ver si encuentro. Controlan el 63% de las acciones de la empresa. Y bueno, como punto negativo, yo creo que es el mayor riesgo, entre comillas, de la empresa, es que las grandes superficies en ciertos países tienen gran poder de negociación, como es el caso de Reino Unido, que hay como 4 grandes grupos alimentarios y claro, ahí tienes que pasar por el aro, si no, no vendes. No puede ser todo bonito y maravilloso, de ahí que cotice igual a per 10, per 12. La empresa desde hace ya cosa de un año más o menos presentó un plan estratégico para hasta 2021, creo recordar, que se centra en mejorar la eficiencia, tanto a nivel logístico como en un superalmacén que tienen allí en Reino Unido, como a nivel utilización de las fábricas, que cerraron una fábrica, creo que estaba muy cerca de Nápoles. Ahí igual hubo problemas con la mafia y les obligaron a cerrarla, no sé. Igual me están vendiendo la moto. Y la producción de esa fábrica
que era pequeñita, la trasladaron a otra para aumentar el porcentaje de utilización. Mejoras, ahorras costes al final. Y bueno, lo que os comentaba, el margen EBITDA se resintió, creo que cayó al 7% en 2018 más o menos. Y yo creo que con que la empresa vuelva a un margen del 9%, que ni siquiera es su máximo histórico, ni de lejos, yo creo que con eso ya ofrece un upside más que considerable. Y bueno, eso es un poco lo principal que me llama la atención de esta empresa. ¿Queréis que comentemos alguna más? Pues yo creo que hay un par de ellas, o tres, bastante interesantes. MTBC, otra que posiblemente los oyentes la escuchen por primera vez. ¿Qué se dedica a esta empresa? Y también, por curiosidad, ¿dónde o cómo la descubriste? Porque la Doria fue con un screener en Italia, o buscando por Italia. El índice secundario, sí, despiecé el índice secundario, y las empresas que sobrevivieron a la criba, pues al final me quedaron 5 o 6. Es lo que hago a veces. Y bueno, MTBC, recuerdo que la descubrí porque creo que había sido en Twitter que alguien había colgado un listado de las empresas cotizadas en el Nasdaq que estaban que el fundador todavía estaba dirigiendo la empresa, algo así era el listado, y era una lista de, yo qué sé, de 100 o 200 empresas, y me anoté, aparte estaba lo típico en formato imagen, me anoté una por una y me fui viendo una por una cada empresa. La mayoría eran lo típico, chicharracos biotech, de estos que como no estés especializado en el sector vas a ciegas. Y me anoté, las que sobrevivieron a la criba fueron las que iban aumentando ventas, iban mejorando los márgenes y negocios que pudiese entender, claro. Y MTBC crecía año tras año, siempre. Los márgenes también iban mejorando, la empresa perdía dinero, no generaba free cash flow, pero veía que los márgenes estaban expandiendo, y por eso me pareció un caso interesante para seguir. No conocía el sector, se dedican a la facturación, al ciclo de facturación de médico. Le ofrecen, digamos, a especialistas, a hospitales, por ejemplo, software para que el hospital reduzca su carga administrativa de trabajo. Lo que hace este software es la parte de facturación. Tú a un paciente que está en el programa Medicare del gobierno, pues ellos simplemente le imputan ahí las horas del especialista, y el programa por detrás envía la factura, digamos, para simplificarlo mucho, al gobierno, y con un 98% de éxito, creo que era su media, consiguen facturarlo en un mes más o menos. Entonces, esto lo que les aporta son ingresos recurrentes. Al final dependen del sector sanitario. Facturan a gobierno y aseguradoras. Entonces, son ingresos recurrentes, sector en crecimiento, y por otro lado la empresa complementa su crecimiento orgánico, que es muy limitado, igual es del 1 o 2% anual, lo complementa con fusiones, con compras de empresas, con adquisiciones. Y me gusta que sean disciplinados en los múltiplos que pagan. La empresa cotiza igual MTBC cotiza igual a 1,5 ventas, a 1,5 ventas más o menos, y compra empresas a 0,5, 0,6 veces ventas, con lo cual al integrar esas ventas en la matriz, en MTBC, ya te hace como un re-rate automático el mercado. Esas ventas que antes estaban valoradas a 0,5, de repente están valoradas a 1,2, a 1,5, lo que sea, y ya bueno, entre comillas, simplificándolo mucho, pues la empresa aumenta ventas y aumenta su capitalización, y aumenta pues el valor por acción, ¿vale? Que es lo que me importa. Y también destacar que los negocios que son un poquito más grandes que MTBC cotizan a 2 o 3 veces ventas, con lo cual yo creo que la empresa tiene mucho recorrido ahí. Y también es curioso, me pareció curioso que la empresa hace adquisiciones engorrosas, yo les llamaría deep value. Compran empresas en pérdidas, la última empresa que compraron se llama Orión, estaba en bancarrota y lo que hacen es optimizarlas. Tienen una plantilla offshore, que le suelen llamar, en Pakistán, que nos suena muy remoto y demás, pero tienen personal muy especializado en temas administrativos y técnicos, que hacen tanto la gestión de facturación como el soporte a clientes. Entonces, esos 200 o 300 empleados que tenía Orión en Estados Unidos,
pues el 90% lo mandaron a Pakistán, con lo cual lo que consigue con esto es disminuir el apalancamiento operativo. Es un sector muy fragmentado y la mayoría de rivales pierden dinero directamente. Y bueno, destacar también que el CEO, perdón, el actual presidente, que ya no es CEO, controla el 47% de las acciones, con lo cual la alineación de intereses está más que asegurada. Y además Si lo explico bien, me enrollé mucho. Puede haber costes de cambio, ¿no? Ya que te acostumbras, no sé cómo de complejo sea el software. Sí, yo creo que hay cierto switching cost ahí, porque al final, si eres un hospital, te quieres dedicar a lo tuyo y no a cambiar tu software. Pero bueno, tampoco es una barrera como un ERP, no es como cambiar de SAP a Navision, por ejemplo, ¿sabes? No es tan fuerte, pero algún nivel sí que puede haber. Algún nivel de switching cost. Si es algo que te funciona, es complicado que te venga un Sí. competidor que te cobre, porque además un precio inferior va a ser complicado. Esto es más o menos... Ellos cobran una comisión que está en el rango bajísimo de los rivales. Por eso, entonces... Ya me aseguré de ello. Claro, entonces va a ser complicado que alguien se cambie a otro si ellos lo hacen bien. Eso creo, y por lo menos el historial es lo que creo que dice. Bueno, estas tres son más o menos empresas defensivas, estables. Bueno, Riverstone está un poco afectada por el ciclo de los semiconductores, pero hay otras dos que me gustaría comentar. Una ya es más cíclica, que es Black Diamond, y otra es de crecimiento. Mi Black Diamond mítica. Sí, que es... Diamante negro. Sí, Diamante que es... negro. Además española esta de crecimiento, Gigas Hosting. Sí. Pues mira, Black Diamond es un proveedor de módulos de alojamiento, normalmente temporales, aunque a veces son como más definitivos, en plan campamentos y aulas educativas y temas de estos, que dependía mucho del sector energía en Canadá. Y en cuanto los precios del petróleo se desplomaron, cayó todo el sector a plomo. Entonces, lo que tiene es que los activos que tenía en pico de ciclo, digamos 2016 o 2015, cuando estaba ahí el petróleo a $100 y pico, tiene los mismos activos, prácticamente los mismos activos que tenía entonces. Por aquel entonces la empresa facturaba en dólares canadienses, no sé si $35 o algo así. Y la empresa cayó, creo que fue en 2017, en verano de 2017, en agosto. La empresa era la típica empresa de dividendo y tal. La empresa, entre que los márgenes se iban al fango y que cortaron el dividendo, la mandaron a $1.50 o menos. Y ahí es cuando me llamó la atención. Dije, joder, eso cotizaba a 0,2 veces book value. Y la empresa, lo curioso es que no hizo algún impairment, pero tampoco fueron para tanto. Y lo que me llamó la atención es que la empresa casi cada trimestre vende activos por encima de su book value. Entonces dije, joder, esto incluso su book value está infravalorado incluso. Y dije, bueno, pues yo creo que aquí el downside está limitado porque esos activos están ahí, no requieren un CAPEX monstruoso, solo un mantenimiento básico. Y bueno, yo creo que en cuanto se active Alberta, British Columbia y esa zona, con algún proyecto de estos de LNG o algunos pipelines, a ver si los construyen de una maldita vez, yo creo que la empresa, en cuanto gane 2 o 3 contratos, va a aumentar márgenes, ventas y demás. Y me preguntabas bueno, no sé si tenéis alguna duda de Black Diamond. No, aquí lo que hay que tener, yo esta sí que la tengo en cartera, de estas que comentamos, la única, y aquí hay que tener paciencia. Sí, yo creo que sí. Esperar a que el sector dé alguna muestra de recuperación, a que ganen algún contrato, estas cosas. Y la otra es Gigas Hosting. Es una española. Sí, al principio me la habían comentado no sé, a mediados de 2018 o algo así, y no me había llamado mucho la atención porque el negocio, dije, esto es un negocio commodity, la empresa no tiene... De entrada, sin conocer la empresa, el típico pensamiento superficial que tienes la primera vez que ves la empresa. Y en 2018 había hecho 2 adquisiciones muy importantes con las que habían duplicado las ventas. Bueno, perdón, voy a rebobinar un poco, voy a decir a qué se dedican, si no, igual sí, mejor. Los oyentes se pierden un poco. Sí.
es una empresa española, es una microcap española que cotiza en el MAP, capitaliza unos 30 millones de euros más o menos, creo, y es un proveedor de lo que se suele denominar, lo voy a decir en español, IaaS, Infrastructure as a Service o algo así, y ofrecen cloud hosting, o sea, alojamiento en la nube. Es el sector, digamos, que está en la llama, es algo similar a lo que ofrecen Amazon con AWS, Google, IBM en parte y estas cosas. Similar. Lo que pasa es que ellos lo adaptan al mercado hispanohablante. Por una parte, tienen sus servidores alojados en data centers próximos a los clientes, porque muchas veces, si tienes una base de datos, no es lo mismo tener una latencia de 100 milisegundos a un data center de Holanda que tener una latencia de 10 milisegundos a un data center de Madrid, por ejemplo, por poner, porque igual hay 10.000 consultas simultáneas y la latencia en este caso es crítica. Y además ofrecen soporte en español, también tienen un equipo de ingenieros que ofrecen soluciones un poco a medida de los clientes. Y de hecho me sorprendió que entre sus principales clientes hay blue chips españolas. De hecho, en la presentación la primera que aparece me hace gracia, que es Osborne ahí con el toro. Ahí tienen muchos clientes que están cotizados en el IBEX, multinacionales, y dije, bueno, si hay multinacionales que contratan con esta gente es que ofrecen algo de calidad, creo yo, fue mi segundo pensamiento. Y bueno, comentar que se financiaron históricamente con un mix de deuda bancaria y en 2018 entró en el capital, en el accionariado de Inverready, que es a nivel español, por resumirlo mucho, es como un private equity que suele financiar con bonos convertibles, simplificándolo mucho. Sí. Y como referencia, esta gente de Inverready en su día fueron los que apostaron por MásMóvil cuando eran súper pequeños, cuando no eran nada, bueno, no eran nada, tampoco sin menospreciarlos, pero cotizaban en el MAP y estaba todo por ver, la empresa perdía dinero y me parecía un caso similar a Gigas, porque no generaban caja todavía, necesitaban más escala. Entonces, con este dinero que les entró de Inverready, se hicieron 2 compras que le permitieron duplicar las ventas prácticamente y aumentar el margen EBITDA muchísimo. Antes de las adquisiciones tenían EBITDA negativo y en pocos trimestres lo aumentaron al 20 y pico % de margen. Y por suerte, a principios de 2019, la empresa ya al ganar escala y mejorar márgenes, ya está generando flujo de caja positivo. Entonces la empresa ya tiene mucho menos riesgo que el año pasado. También cotiza un múltiplo mayor al que el año pasado, ya que el riesgo es menor. Los rivales suelen cotizar pues a 2,5 veces, 3,5 veces ventas, y Gigas, la última vez que la vi, hace, no sé, un mes o así, cotizaba a 2,6, 2,8 veces de las ventas estimadas, lo que se suele llamar el run rate de 2019, que esto es la estimación de lo que ingresarán en el cuarto trimestre anualizado, porque los ingresos crecen trimestre a trimestre, es casi un crecimiento lineal. Crecen orgánicamente en línea con el sector, que crece igual al 20-30% anual más o menos. Y luego inorgánicamente también, ¿no? Sí, yo creo que... Por Sudamérica creo que estaban haciendo alguna adquisición, creo que comentaste algo, ¿no? Sí, estuvieron a punto de comprar algo en México, pero al final creo que les pedían más dinero del que querían pagar o algo así, y no se materializó la adquisición, pero yo creo que algo caerá. No sé si en México, en Colombia, Chile, no sé. Yo creo que algo caerá por allí para expandirse más. Y la empresa también comentó que, ya que no consiguió todavía crecer en México, que es un país objetivo para ellos, muy importante, seguramente en 2020 van a invertir ellos CAPEX en montar un data center allí. Bueno, pues hemos tenido aquí bastantes tesis de inversión. Un mix Que hay de todo, hay de España, de fuera, de cíclicas, de crecimiento, estables, aquí hay de todo, para elegir. De ahí que no me guste eso de las etiquetas, de si eres un inversor growth, si eres un inversor value, no sé, para mí esas etiquetas no me gustan, no me gustan. Todas son empresas que crees que en el futuro, en unos años, van a valer bastante más. Sí, eso creo. Pues para mí, eso es el value investing. Empresas que van a valer más. La compras por menos de lo que vale. Y de todos los estilos. Y bueno,
has hablado un poco de tu cartera, de algunas tesis, y algo que empezamos a preguntar y que creemos que es muy interesante son los errores de inversión, porque es de lo que más se aprende. Hay uno que lo has comentado en tu primera etapa, en la etapa de dividendos, que son Red Eléctrica y Enagás. Ahí te fijabas más, bueno, pues en la rentabilidad por dividendos, que bueno, es un tipo de inversión que está bastante de moda, o sea, porque es bastante visible. Entra por el ojo, sí. Claro, entra por el ojo, ves que el banco te da muy poco y ves que hay empresas que por rentabilidad por dividendo te dan más y dices, hombre, pues lo extrapolas y piensas que eso puede ser la mejor opción, ¿no? No sé si quieres comentar algo más, esto ya lo has comentado. Sí, al inicio, digamos que me sentía como, entre comillas, desde mi desconocimiento, me sentía más seguro invirtiendo en ese tipo de empresas que digo, bueno, por lo menos la empresa más o menos mantiene unas ventas estables, las aumenta un poco y bueno, por lo menos tengo un dividendo del, yo qué sé, del 5% anual que lo cobro año tras año. Y son empresas reguladas, sectores estables. No creo que el gobierno se ponga a regular esto y ya lo veremos con el gobierno de turno. Creo que le toca, no sé si en 2020, 2022, les va a tocar ahí un cambio de regulación y ahí les pueden crujir según el interés político de turno. Y al final me di cuenta, afortunadamente en poco tiempo, en 6 meses o en menos de un año, me di cuenta de que esa inversión a largo plazo me iba a dar una rentabilidad muy limitada. Si el S&P 500 da, no sé, un 10% anualizado desde los últimos 10 años, pues esta inversión me iba a dar un 6, un 7% con suerte, y además dándole parte de mi dividendo al gobierno, porque al final no perdona el 19-20% de retención anual. Y digo, joder, al final estoy invirtiendo aquí para el gobierno si cobro dividendos. Claro, porque es el problema, la fiscalidad de los dividendos en España. Sí. Por ejemplo, en Reino Unido, que como sabes son unos talibanes del dividendo, lo que tienen es que pueden crear como cuentas de tributación diferida. Entonces, bueno, pues digamos que no se penalizan los dividendos como en España. Tiene más sentido, de ahí que les guste tanto el dividendo ahí de Pero de todas formas tienen un problema. Cuéntame. Que a pesar de todo eso, pues tienen un problema, ¿eh? O sea... Con los dividendos, dices. Sí, un problema muy serio. Sí, están obsesionados. O sea, da igual que sea una empresa que con una rentabilidad sobre el capital altísima y que puedan reinvertir. Ellos lo que quieren es el dividendo. Sí, y ya está. Sí. De hecho, muchas veces, aunque la empresa crezca al 25% anual, dicen, joder, pero es que paga un dividendo del 0,8%. Tiene una rentabilidad por dividendo del 0,8%. Esto es muy poco, ¿no? La descarto. Y joder. Y hay inversores así. Bueno, esta fue tu primera etapa, la etapa de dividendos. Luego hubo una segunda etapa, la etapa de novato, la etapa de mirar mucho el PER, ¿no? ¿Qué errores tuviste por ahí en esa época? Pues lo típico intentabas, lo típico, veía que la gente decía, bueno, intenta no comprar PER 20 que es caro. Y digamos que esa era como mi referencia inicial, ¿sabes? Lo que lees de otros, que igual tampoco tenían criterio, pero al final era lo que leía por ahí, lo que encontraba. Y nada, por ejemplo, pues por destacar alguna versión con la que no estoy nada contento, en su día compré H&M. Lo típico, siempre me gustó Inditex como empresa, pero era la típica empresa que crecía año tras año, estaba siempre súper cara. De aquella no sé si cotizaba PER 35 o algo así. Y dije, bueno, pues aquí tenemos a un comparable, H&M, el negocio crece, tal, no está tan mal. Eso pensaba yo. Y claro, al final pasaban los trimestres y la empresa siempre tenía problemas. Las ventas comparables eran negativas, cerraban tiendas, los márgenes se resentían. Y yo veía que con la empresa en cartera el negocio estaba declinando, pero como que le iba dando largas. Digo, bueno, a ver si el trimestre que viene mejora, a ver si el siguiente año mejora, y tardé demasiado en venderla y en reconocer el error también. Eso fue como un doble error al seleccionar la empresa y al tenerla demasiado tiempo en cartera. El famoso sesgo de anclaje, a ver si recupero lo que invertí inicialmente, no sé si la había comprado a, no sé, lo digo de memoria, igual me equivoco, 250 coronas, y estaba ahí, el subconsciente quería recuperar ese dinero, ¿sabes? De aquella eso no, es muy no complicado, sabía. sí. El anclaje
no sabía ni que existía ese sesgo psicológico, ¿sabes? De aquella, por aquel entonces. Y también había metido la pata con Pandora, que es no sé si la conocéis, es la que es como joyería, que hacen brazaletes, pulseras, colgantes, estas cosas, y que fue la típica marca que se puso muy, 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 muy de moda durante varios años, creció a saco y no sé, a partir de 2015 empezó no a decrecer, sino a crecer menos, y es que al final eran todo problemas. La empresa decía, no, bueno, es que en China hay un black market y nos están copiando las pulseritas, pero estamos tomando medidas. Sorpresa, en China copian cosas. Y dije, joder. Y nada, aquí un poco también lo mismo. Tardé demasiado en vender, intentando a ver si algún trimestre remontaba, tal y cual. Y al ser un mal negocio, una marca que estaba perdiendo fuerza y demás, al final no. El management siempre intenta poner bueno, nos bajan los márgenes, pero nos estamos expandiendo, yo qué sé, en Australia. Y al final el management siempre intenta maquillar los malos resultados y hay que tener como una visión muy, muy independiente y cuando la tienes en cartera es complicado porque lo que quieres es no perder pasta. Entonces hay que ser muy crítico cuando lees los resultados de la empresa, sobre todo cuando va mal, claro. Y otro gran al revés fracaso. que Constellation parece que va mal siempre. Constellation Software. Claro. Lees a Mark Leonard, esto va a ir mal, esto va a ir siempre peor. Sí, bueno. la empresa está muy cara, o sea, ¿qué otra empresa hay donde el CEO te diga, o el presidente, perdón, te diga que la empresa está carísima? Tal cual. No me he encontrado ninguna otra. Está cara y que el negocio va a empeorar, que la rentabilidad sobre el capital pasado, pues que no os esperéis nada parecido. Bueno, en fin. Te quita las ganas de invertir cuando no la conoces bien. Tal cual. Y otro gran fracaso fue WPP, que es una empresa del sector publicitario, cotizada en el Reino Unido. Era creo que la segunda más grande a nivel mundial. Y aquí me dejé llevar un poco por la historia del negocio, que siempre crecía, que tiene clientes muy conocidos, blue chips y demás. La empresa te decía que la relación entre proveedor y cliente era muy importante y tal, cual. Y el negocio, el sector, mejor dicho, no paraba de declinar en casi todas las geografías. Igual Asia un poquito menos, pero el sector declinaba y declinaba. Y dije, bueno, no será para tanto, será algo puntual. La empresa siempre te decía que estaba intentando expandirse, que esto mejorará, que se está reestructurando, bla, bla, bla. Y nada, la empresa se resentía. Bajaban las ventas comparables y demás. Un poco lo mismo que los otros casos. Esperé demasiado para reconocer el error y para vender. Entonces lo único que haces con esto es perder más. Intentando recuperar, al final pierdes más. El sesgo de anclaje es criminal, ¿eh? Es una pasada. Sí. Siempre está ahí. Aunque lleves ahí años, siempre está ahí. Creo que no hay nadie que haya invertido y que nos esté escuchando que no lo haya vivido. Este sesgo, el anclaje, es de los más duros que hay. Es fuerte, ¿eh? Es como tener una piedra encima que no te deja darle al botón de vender. Es una pasada. Y bueno, esto fue en tu etapa novato, más cuando buscabas más los múltiplos. Y en tu última etapa, la etapa value, también tienes algún error. Sí, es decir, el value lo descubrí entre comillas, no sé si en mediados de 2017, y de ahí poco después ya había comprado Revolution Bars. Es curioso este caso porque en 2017 casi dupliqué mi inversión. Inicialmente la empresa había presentado venía de cotizar a 200 y pico peniques. La empresa presentó un profit warning de que igual iban a ingresar un poquito menos de lo esperado. Le pegaron un menos 50% en 3 días, en 3 sesiones. Típico británico. Sí, el profit warning, británico. Toma, menos 40, menos 50. Sí. Aquí en España igual te meten un menos 8 y allí un menos 50 para que aprendas. Sí, o sea, es una cosa brutal, ¿eh? No perdonan, en Reino Unido no perdonan, es increíble. Y nada, la empresa entonces cotizaba no sé si a 100 y pocos peniques y dije, bueno, el negocio está creciendo, las ventas comparables aumentan. La miré como más en detalle que todas mis anteriores inversiones. Y dije, bueno, el negocio tiene buena pinta, aumenta ventas, el margen EBITDA está bien, no tenía deuda de aquella, tenía caja neta, entonces te da más seguridad, aunque el negocio no era súper bueno,
que era una cadena de restaurantes, dices, bueno, pues no pinta mal. Y tuve muchísima suerte porque, no sé si fue en agosto incluso o septiembre, una empresa privada le hizo una oferta pues por 200 y pico peniques y claro, la cotización le siguió y vendí pues el primer día, no sé si a 209, 210 peniques o algo así, y fue pura suerte. Lo que ocurrió entonces es que la directiva recomendó vender, pero en la junta anual de accionistas, los accionistas lo rechazaron. Dimitió el CEO y bueno, le empezó a caer en bolsa otra vez, tal. Y unos meses después dije, bueno, esto ya vuelve a estar a un precio interesante, pero la empresa por aquel entonces tenía ventas comparables negativas. Y ese fue el error, haber entrado de nuevo en el negocio cuando el negocio ya estaba declinando. Y dije, bueno, yo creo que esto lo van a opar, el negocio iba bien, con lo cual yo creo que van a volver a las ventas comparables positivas. Porque sí, porque lo decía yo, porque lo pensaba yo, ese era mi pensamiento, mi tesis, entre comillas. Y al final pasaban los meses, pasaban los trimestres. No, bueno, recuerdo el trading update de principios de 2019, creo que fue, que decía, bueno, las ventas comparables del cuarto trimestre fueron, no sé, decía el menos 8%, que es la hostia para una cadena de restaurantes, es durísimo. Y te decía, bueno, pero... como decían, pero en la última semana de Navidad, que es crucial para el negocio, las ventas comparables aumentaron un 4%. Como que te iban dando esperanza, ¿sabes? De que mantuvieses ahí, que esperases, tal. Y nada, el negocio estaba en declino y la vendí. Poco después de leer esas excusas y tal, lo vendí. Y efectivamente el negocio estaba en declino. No sé si lograrán remontar, pero en este tipo de negocios las ventas comparables son clave. Si son negativas, el negocio empeora y los márgenes empeoras, la deuda aumenta. Es como una bola de nieve que se va haciendo más grande, pero negativo, en negativo. Y en los bares que muchas veces, claro, los abren, se ponen de moda porque es la novedad y luego, pues a veces dicen, pues pasan de moda porque justo. Porque sí, porque es así, con los bares pasa. Con la moda también pasa, pues con los bares igual. Sí, no hay ventaja competitiva, o sea, es que está de moda, que está bien gestionado, que tiene buenos márgenes y punto, no hay mucho más. Yo creo que ahí la directiva dejó de lado el negocio con todo eso de la OPA. Dijeron, bueno, esto ya está vendido, nos vamos a forrar todos y pasaron del negocio, porque no fue hacer la OPA y poco después ya ventas comparables negativas. Y así fue. Triste historia de ganar y perder con la misma empresa. Otra relacionada, sí. ¿Qué ibas a decir, Adrián? No, eso relacionado de otro error que es muy interesante, porque además yo lo había mirado porque, y no sé si te lo había comentado, lo de Cathedral. Cathedral. No, yo iba a comentar otro relacionado con el alcohol. Ah, vale. La que queráis, son los hay dos aquí que comentar. Venga, Paco, habla tú una de las empresas con un nombre más gracioso que he visto. Las bolas de Lucas. Las bolas de Lucas. Lucas Balls. Porque yo Es que aprovechaba no me puedo tomar en serio. para enlazar con el tema alcohólico, que igual son uno de los proveedores de Revolution Bars. Pues, podría ser. Este es una empresa holandesa que se dedica a embotellar y a distribuir bebidas alcohólicas. Tiene parte de ginebra, parte de soft drinks y licores y tal. Y, antiquísima, bueno, por cierto. Sí, de año 1500 y pico fundada. Sí, es súper antigua. El CEO tenía una participación muy significativa. El principal accionista era otra empresa del sector también. Y dije, bueno, lo que ocurría con esta empresa es que tenían un nuevo producto, un acuerdo para distribuir un nuevo producto llamado Passoa con 2 S, y que se estaban expandiendo en Estados Unidos y que al parecer lo estaba petando. Se estaban expandiendo a distintos estados sin poner gran capital, o sea, simplemente llegando a acuerdos con distribuidores locales. Oye, distribuye mi producto, aumentamos ventas y demás. Y mi tesis, entre comillas, básica era que aunque el resto del negocio se mantuviese plano, en Europa, por ejemplo, solo con el aumento de ventas de Estados Unidos, dije, joder, con que aumentarán las ventas, el margen, aunque se mantenga, va a aumentar el beneficio y aunque el múltiplo sea el mismo,
la empresa valdrá más. Esa era mi tesis básica. Y por desgracia, aunque las ventas en Estados Unidos aumentaban, el negocio en Europa empeoró. Entonces, lo comido por lo servido. Las ventas que aumentaron en Estados Unidos sirvieron para tapar un poco el bajón de Europa. Y yo creo que la empresa no tiene marcas de peso, son marcas normales del montón, de 10, 20 euros. Y al no tener ventaja ahí, yo creo que siempre va a estar cojeando por algún lado. Si miras las empresas buenas del sector de esto alcohol, son cañones. Y claro, pensaba que Lucas Bols igual no tanto, pero dije, bueno, pues no pinta mal, están expandiendo el producto, pero al final, si no tienes ese poder de marca o si no estás en un sector en crecimiento, porque por ejemplo el whisky está creciendo a saco, por ejemplo, en Europa, y hay otros alcoholes que están decreciendo. Entonces hay que mirarlo todo en detalle, no se puede simplificar tanto las cosas. Bueno, dejo a Lord Excavadora hablar de materias primas, que lo está deseando. Como debe ser. Que para el que no se haya dado cuenta, en este podcast estoy hablando muy poco, y es porque vengo de una resaca filosófica, de haber estado leyendo hasta las tantas sobre a Edmund Burke y a Thomas Paine, y estoy reventado. Bueno, hablar de materias primas cura la resaca filosófica, es lo que dicen. Exacto. Y hay que hablar de otro error de... No, Adri, de Cathedral. Sí. ¿Quieres explicar un poco qué es? Pues es un driller horizontal, simplificándolo mucho. Era una empresa muy pequeñita y bueno, lo que había visto del sector era que los rivales prácticamente todos estaban súper apalancados, bueno, perdían dinero para empezar y además estaban apalancados, con lo cual dije, estos van a sufrir todos, voy a ver el que tiene el balance más sólido. Habían ampliado capital, se habían cepillado la deuda, tenían caja neta positiva y bueno, unos planes para aumentar cuota de mercado y demás, que decían que sus rivales, como lo estaban pasando mal, ellos podrían ganar cuota de mercado allí. Y hemos sido engañados, como dice el meme ese. La empresa trimestre tras trimestre se resentía, el margen EBITDA, decían que bueno, que hubo mucha presión competitiva, que bla, 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 que bla, 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 que ya nos recuperaremos, y eso no recuperaba ni para atrás. Y nada, la vendí perdiendo dinero y dolió, pero bueno, había que reconocer el error. Era un mal negocio, yo pensaba que iban a mejorar los márgenes, las ventas y tal, no fue así, entonces yo creo que fue una equivocación doble. Mal negocio, sector ultra competitivo, empresa demasiado pequeña, sin ningún tipo de ventaja, entonces ahí pues tropecé con una piedra. Hay que aprender. Todo esto sirve para aprender, claro, a base de golpes. Que Adrián, tú estás fuera de los thrillers, ¿no? Creo que vendiste todo. Sí, pero además este era un driller onshore, o sea, en tierra. Sí, un driller onshore. Es distinto, es muy distinto. Vale. Sí. Porque, ¿qué sucede? Que este es un tema fascinante y es que la mitad del drilling en tierra mundial se está dando solo en Estados Unidos. La mitad de todo el drilling mundial. Y hay un porrón. O sea, lo de los drillers es que hay miles y son todos casi todos iguales. O sea, es una perforadora, que te llaman y vas a hacer agujeros. O sea, no... Tal cual. Ya está, o sea, no hay nada más. Es un negocio bastante jodido. Y... A ver, donde suele soportar dinero, o sea, los que ganan dinero en el sector este suelen ser las empresas de servicios, que dan muchas cosas más variadas, el típico que te pone, yo que sé, un medidor de presión, o chorradas así, no los drillers. Y... Los vendedores de picos y palas. Picos y palas, claro. Como así lleva siendo desde el Levi Strauss. De Levis, ya sabía que ibas a decir eso. Exacto. Es historias de las mejores historias de empresas que hay. Como la vida misma. Tan válida hoy. Y luego, bueno, puedes aportar en ciertas cosas con nuevas tecnologías y tal. Por ejemplo, hacer tubos más especiales, más largos y historias de estas. Pero lo que es drilling en general, pues es un horror. O sea, y de hecho yo creo que te había advertido sobre esta, ¿no?
Me suena. Seguramente. Hace un montón, hace más de un año Sí. que yo te había dicho que que no me molaba nada del sector y tal. Sí, sí, sí. Confié demasiado en que podrían ganar cuota y tal, y al final nada. El sector es una mierda y punto. Es Y el un- precio estaba tirado, claro. Sí, sí, era eso. Quisiste redimirte con la época más value. Ujú. Nada, yo cada vez que busco algo en plan, esto está ultra tirado de precio. No es muy bueno, pero está ultra tirado. Suele salir mal. Hay gente que se le da Value bien eso, pero yo Trampa. también no suelo invertir mucho dinero en este tipo de empresas tan ultra baratas. Sí, por suerte era la posición más pequeña de mi cartera, porque es de estas típicas inversiones. Bueno, más o menos, yo creo que los errores que hemos comentado, por suerte, la mayoría eran posiciones pequeñas porque mi convicción en la inversión tampoco era muy grande. Dije, bueno, vamos a meterle aquí, yo qué sé, un 2% de cartera y conforme vaya conociendo el negocio y tal, ampliamos. Y yo creo que solo en un caso había ampliado o algo así. Entonces, dentro de lo malo, el asset allocation, si lo queremos llamar así, no fue desastroso. Porque si le llego a meter el 10% a alguna, el daño habría sido muy doloroso. Y de por vida. Eso es importante, hacer experimentos con gaseosa. Tal cual. Sí. Y bueno, pues llegamos a las preguntas finales. Y es, ¿qué has aprendido este último año? Pues creo que lo comenté un poco al principio. En 2018 me sirvió un poco para dejar de fijarme tanto en múltiplos bajos y fijarme más en la calidad del negocio. Y conforme la calidad del negocio sea buena, pues entonces digo, bueno, vale, esto merece un múltiplo alto o esto merece un múltiplo de mierda, para entendernos. Yo creo que ese fue mi gran cambio de 2018. Y analizar muy bien las empresas en las que invierto, es decir, conocerlas en profundidad, el sector, sus competidores, estar al día, porque al final es un poco como el seguimiento que le hago en Gym Group. Lo hago porque intento monitorizar que el negocio vaya bien, dentro de lo que está en mi mano, claro. Es un poco lo que ha cambiado. ¿Y qué estás intentando aprender en estos momentos? Puedes hablar de algún sector o de, bueno, algo en general, lo que tú creas. Pues no tengo así nada específico. Sigo leyendo. Ahora ya no leo tantos libros en plan value, sino libros más en plan behavioral, comportamiento, psicología del comportamiento y demás. Todo este rollo de Kahneman y similares. Y estoy tirando un poco por ahí, porque al final muchos grandes inversores dicen que invertir es un 5% conocimiento y 95% comportamiento o algo así. Y estoy un poco tratando de curtirme a nivel psicológico, de comportamiento, de no cometer errores, de controlar las emociones, tanto a la hora de comprar como de vender. Y al final parece fácil cuando lo lees, pero cuando lo vives es jodido. Es jodido porque siempre tienes una excusa para dejar la empresa en cartera y esas cosas. Sobre todo a la hora de vender algo en pérdidas. Es lo más jodido. Y es Tal algo que cual. estoy tratando de mejorar y de aprender, seguir aprendiendo. Y llegamos a la pregunta final. Que aquí ya puedes extenderte lo que quieras. Consejos y libros para novatos. Para novatos, pues bueno, es un cliché, pero es que el inversor inteligente es imprescindible leerlo. Se pueden, si quieren, que se lean la parte de los bonos de carrerilla, porque está bastante obsoleta, pero la parte de margen de seguridad, de comprar barato y demás, yo creo que es imprescindible. Libros para novatos. Para novatos también yo les recomendaría leer sobre inversión pasiva, porque cuando no tienes un conocimiento suficiente para invertir, tu dinero va a correr menos riesgo de pérdida si te metes a un índice. Hay mucha gente que critica la inversión pasiva, en plan, bueno, pero es que si te compras un índice, también te compras las empresas malas. Ya, pero las empresas malas igual es un 1% del índice o un 5%. Y si te indexas al SP500, entre comillas, te garantizas el rendimiento del índice, que a 10 años ha sido no sé si del 10% anualizado, los últimos 10 años o algo así.
Históricamente, no sé, los últimos 100 años no sé si es un 8%, pero bueno, es una rentabilidad maja. No es un 15% como nos gustaría a muchos, pero bueno, oye, que para quien está empezando puede ser un rendimiento muy bueno. Los libros de Vogel, por ejemplo, podrían ser una buena referencia. Estuvo esta semana de oferta en Amazon Sí, Kindle. en Kindle a €1 y pico. Sí, yo me lo pillé, de hecho. Claro, es un clásico. Y yo creo que para quien está empezando, yo le recomendaría incluso eso, porque de inicio llama mucho la atención lo de escoger el stock picking, elegir acciones. Esto de cuando tienes el desconocimiento dices, bueno, esto no es tan complicado, te compras una empresa conocida y a vivir, pero luego el mundo real no es tan fácil y hay que tener conocimiento y echarle horas y vivirlo, es difícil. Sin embargo, te compras un índice y te puedes olvidar, no tienes ni que monitorizar la cartera, ni que seguir el sector, ni nada. Exacto. Y también está el falso dilema entre activa y pasiva, que ya lo he comentado aquí varias veces. Tú puedes tener una parte de tu cartera en índices y otra parte en acciones. Sí. No es incompatible para nada. Claro, yo parte del patrimonio familiar, para que no me rompan la cabeza, lo tengo casi todo en ETFs al final. Porque si les digo que me compro una petrolera, me van a estar rompiendo la cabeza todos los días, en plan, oye, que escuché en el telediario que bajó el petróleo, que no sé qué. Entonces, no sé, yo creo que es lo más apto para ese tipo de inversor. Porque claro, no es mi dinero, yo con mi dinero hago lo que prefiero yo, pero cuando ya no es mi dinero, hay que tener otra mentalidad. ¿Y algún libro de psicología de los que estás leyendo actualmente? ¿Cuál recomendarías para terminar? Hombre, el que más me gustó es el de Pensar rápido, pensar despacio. Sobre todo la primera parte, porque la segunda es infumable, para hablar claro. Entonces, yo me leería ese libro tomando notas, es importante, porque al final son como 4 o 5 sesgos, pero que los machaca mucho. Entonces, yo creo que la idea principal es quedarse con los sesgos cognitivos que tenemos y cómo trabajarlos. De hecho, hubo un capítulo de Value Investing FM que tratasteis un montón el tema del comportamiento, ¿no? Que vino gente ahí súper profesional del sector, no recuerdo quiénes habían sido. Pedro Reibiel y Pedro Bermejo. Pues ese capítulo para Behavioral Finance está espectacular. Hay que escucharlo con calma porque os confieso que se me hizo un poco denso, pero fue muy interesante. Lo escuché a cachos para entendernos. Y fue interesante, la verdad. Es algo distinto, es algo a lo que muchos inversores no le dan importancia y al final es clave en la inversión. Es algo clave. Pues tenemos un capítulo grabado. Este es el capítulo que tenemos de reserva. Por si alguna semana alguno está enfermo y no puede grabar o lo que sea, pues lo tenemos ahí de reserva de sesgos cognitivos. Pues también mira, muy interesante. Ese va a estar guay, seguro. Muy útil. Y bueno, esto ha sido todo de preguntas por lo menos que teníamos por aquí. Adrián, Sí. ¿quieres preguntar algo más o comentar algo más? Nothing to add. A mí me gustaría hacer un último Chan, chan. un último comentario. Es un proyecto en el que estamos trabajando Sergio Falla y yo. Lo podéis encontrar en Twitter. Estamos trabajando en un proyecto de algo que definimos como una comunidad de aprendizaje para inversores. Se llama Alfa Positivo, la página es www.alfapositivo.com y bueno, le vamos a hacer ahí un poco de competencia a Paco, Academia de Inversión, pero no, va a ser un modelo distinto, va a ser más en plan comunidad, más en plan intentar que se ayuden entre todos, también dar recursos a nivel herramientas, conocimiento, libros, lo que sea. Y la idea es ayudar a gente muy novata a iniciarse en la inversión, a que vean que no están solos e intentaremos mostrarles el camino, entre comillas, entre nuestras limitaciones. Él trabaja en finanzas corporativas, en un private equity, entonces tiene una visión distinta a la mía. Y entonces yo creo que nos vamos a complementar bien. Y bueno, estamos a punto de lanzar la página y demás. Ya informaremos en Twitter y redes sociales y similares. Creo que me tendré que volver a dar de alta en Facebook y esas cosas para darle ahí un poco de conocimiento al tema, para darle un poco de difusión.
que yo le conocí, bueno, le conocimos en la quedada de Madrid, que Sí, estuvo justo, por ahí. justo estuvimos allí, sí. Pues ahí empezó a surgir la idea, por aquel entonces. La fuimos Bueno, trabajando. pues mucha suerte en este nuevo proyecto y ya sabéis dónde le podéis encontrar. En Muchas Twitter, gracias. AdriValue, y nosotros encantados de tenerte aquí en el futuro otra vez para que nos sigas contando. Ha sido un honor estar con vosotros, participar en el podcast de referencia de la inversión. Bueno, pues muchas gracias, Adrián. Ahora sí, ¿algo que añadir? Nothing to add. Según 2.0. Pues yo tampoco tengo nada que añadir. Muchas gracias, chicos. Pues eso, esto ha sido todo hasta la semana que viene y esperamos que te haya gustado el programa. Queremos darte las gracias por estar ahí. También te agradeceríamos mucho que nos dieras las 5 estrellas en iTunes, tu me gusta en iVoox, tu like en YouTube, que le des al corazoncito en Spotify, ya que ayudarás a que este podcast siga existiendo y siga creciendo. Desde aquí, Paco y yo nos despedimos. Que el valor te acompañe.